Continuando con la clase, ahora tenemos la síntesis de cuerpos cetónicos. Sin embargo, antes de continuar, pensemos, si a partir del metabolismo de ácidos grasos hemos obtenido gran cantidad de energía, aproximadamente 131 ATP, ¿por qué el cuerpo no utiliza como fuente principal de energía la síntesis o la degradación de ácidos grasos? La respuesta es la siguiente. Es que estos ácidos grasos, para ser catabolizados y obtener energía, tienen que movilizarse desde el tejido adiposo hasta el hígado. Y en esa movilización, lo que van a producir es que van a cambiar el pH sanguíneo, de tal forma que estas moléculas, al tener la característica ácida, van a generar que el pH sanguíneo, que normalmente es de 7.4, baje a valores menores de 7.4, y esto genera una acidosis metabólica, en el cual las enzimas de nuestro organismo no están diseñadas para trabajar en un pH ácido. Esta es la razón por la cual no se utiliza los ácidos grasos, y mejor dicho, no se utiliza la beta-oxidación como principal fuente de energía, sino simplemente se reserva a esta vía en casos en las cuales no se puede utilizar la vía preferencial, que es la vía glicolítica. Ahora veamos cómo se sintetizan estos cuerpos cetónicos. Producto de la degradación de los ácidos grasos, se han liberado gran cantidad de moléculas de acetilcoenzima A, y estas, al estar en gran cantidad en el citoplasma, o mejor dicho, en el hepatocito, pueden reaccionar entre sí y formar moléculas nuevas. Por ejemplo, si reaccionan dos moléculas de acetilcoenzima A, lo que van a generar es una molécula llamada acetoacetilcoenzima A. La acetilcoenzima A, que tiene dos carbonos, va a formar una molécula de 4 carbonos llamado acetoacetilcoenzima A. Esta reacción es catalizada por una enzima que se llama beto-cetotiolasa. En esta reacción, uno de los acetilcoenzima A va a liberar su coenzima A y lo va a dejar de forma libre. Luego, por el exceso de acetilcoenzima A, vuelve a reaccionar esta molécula acetoacetilcoenzima A con otro acetilcoenzima A que se encuentra en el citoplasma libre. Y lo que van a formar es esta molécula, hidroximetilglutarilcoenzima A. Y esta reacción es catalizada por la enzima 3-hidroximetilglutarilcoenzima A sintetasa. Luego, en esta reacción también hay que recordar que interviene una molécula de agua, y también esta coenzima A del acetil se libera hacia la célula, ¿no? Y queda libre. Luego, este hidroximetilcoenzima A, por acción de la enzima hidroximetilglutarilcoenzima A liasa, lo que va a generar es romper esta molécula que ahora tenía 6 carbonos, para generar nuevamente una acetilcoenzima A y una molécula llamada acetoacetato. Y este acetoacetato ya es considerado un cuerpo cetónico. Luego, el acetoacetato tiene la opción de convertirse en dos moléculas más. Por un lado, puede convertirse en 3-hidroxibutirato por acción de esta enzima 3-hidroxibutirato deshidrogenasa, que como toda deshidrogenasa, lo que va a hacer es generar que un NAD oxidado se convierta en un NAD reducido. Y la otra opción es que este acetoacetato se convierta en acetona. En conclusión, ¿qué podemos decir? Que cuando hay gran cantidad de acetilcoenzima A, estas van a reaccionar entre sí y al final lo que van a formar son los cuerpos cetónicos, ya sea en forma de acetoacetato, ya sea en forma de 3-hidroxibutirato, ya sea en forma de acetona. Entonces, el exceso de estos cuerpos cetónicos en sangre lo que van a generar también es una acidosis. Me olvidaba decirles que la reacción en la cual se convertía el acetoacetato en acetona es realizado por una enzima llamada acetona descarboxilasa. Luego, resalto este 3-hidroxibutirato debido a que cuando se quiere determinar si hay presencia de cuerpos cetónicos en sangre, lo que se va a medir
es este compuesto, el 3-hidroxibutirato. Además, también recuerden que normalmente no debe existir o no debe haber exceso de estos cuerpos cetónicos. Si lo hay, el hígado también tiene que degradarlos, ¿no? Pero de estas tres moléculas, la única que no puede ser catabolizada, es decir, destruida por nuestro organismo, es la acetona. Por lo tanto, la única forma de eliminarlo, esta molécula de acetona, es a través de la vía respiratoria. Y por lo tanto, aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen diabetes y que empiezan a movilizar ácidos y forman cuerpos cetónicos, esta molécula de acetona, su eliminación va a ser por vía respiratoria. Y entonces, cuando respiren van a tener un aliento olor a manzana. Una vez que hemos formado este acetoacetato, esta molécula prácticamente es un compacto de dos moléculas de acetilcoenzima A y por lo tanto puede también aprovecharse de manera energética en tejidos extrahepáticos. Por lo tanto, prácticamente cuando está en otro tejido, este acetoacetato va a ser degradado en dos moléculas, ¿no? Y esta reacción es catalizada en primer lugar por una transferasa para convertir en acetoacetilcoenzima A y luego se va a dividir en dos moléculas de acetilcoenzima A, es decir, una molécula de 4 carbonos llamada acetoacetilcoenzima A se va a liberar y se va a convertir en dos moléculas de acetilcoenzima A, cada uno con 2 carbonos. Esta reacción es catalizada por esta enzima, beta-cetotiolasa, y en la reacción también se tiene que tomar una coenzima A libre para formar las dos moléculas de acetilcoenzima A. Por lo tanto, estas dos moléculas de acetilcoenzima A, cada una de ellas puede ingresar a un ciclo de Krebs y se obtendrá energía a partir de esto. Ahora, el siguiente punto que vamos a tocar es la biosíntesis de ácidos grasos, que básicamente significa, ¿no?, formar moléculas de ácidos grasos de cadenas largas a partir de moléculas más pequeñas. En este caso, como les había dicho, la molécula que sirve como arrancador para la formación de ácidos grasos es la acetilcoenzima A. Además, para poder sintetizar los ácidos grasos, se requieren órganos especializados para que realicen esto. Básicamente, esto se realiza en el hígado y en el tejido adiposo. ¿Y por qué? Porque estos órganos tienen las enzimas necesarias para poder realizar la síntesis de ácidos grasos. Al igual que el aprovechamiento de los ácidos grasos, la biosíntesis de los ácidos grasos también han sido divididas en etapas para poder estudiarlos de manera más sencilla. La primera etapa se refiere a la acumulación de sustratos que se da en el citoplasma, es decir, en el citoplasma se deben reunir las moléculas que van a servir para la formación de ácidos grasos y las moléculas como la malonilcoenzima A, que tiene 3 carbonos, que me va a permitir alargar la cadena de ácidos grasos, al igual que el NADPH obtenido en la vía de la pentosa. Luego, una vez que se obtienen estos sustratos, se puede hacer la síntesis de los ácidos grasos en el citoplasma. Y finalmente la modificación del palmítico que se da en la mitocondria o en el retículo endoplasmático. Entonces, lo primero que debemos hacer es la acumulación de sustratos y por lo tanto debemos juntar todas las moléculas que les había mencionado, que son la acetilcoenzima A, la malonilcoenzima A y el NADPH en el citoplasma. Para ello necesitamos que la molécula de acetilcoenzima A, que normalmente se encuentra en el interior de la mitocondria, es decir, se encuentra en mayor cantidad en la matriz mitocondrial, salga hacia el citosol, porque en el citosol se da la biosíntesis de los ácidos grasos. Y la única forma de que este acetilcoenzima A atraviese esta membrana mitocondrial interna, que es muy permeable, es que se junte con la molécula de oxalacetato para formar el citrato. Entonces la acetilcoenzima A de 2 carbonos se junta con el oxalacetato y va a formar citrato. Luego, así como citrato, todavía no puede salir a través de la membrana mitocondrial interna. Por lo tanto, necesita de una enzima o de un transportador que se encuentra en esta membrana, que es llamado el transportador de tricarboxilatos.
el cual, si bien es cierto, va a permitir la salida del citrato, pero a cambio va a introducir una molécula. Por lo tanto, ese transportador de tricarboxilatos es considerado un antiporte, ya que va a meter el malato hacia la matriz mitocondrial, pero va a sacar el citrato. Y como les dije, este citrato era una molécula de 6 carbonos. Por lo tanto, ya en el citosol se va a volver a degradar en las moléculas iniciales, que era el oxalacetato de 4 carbonos y en acetilcoenzima A de 2 carbonos. Esta reacción es catalizada por esta enzima, citrato liasa, en el cual se gasta una molécula de ATP y además se toma una molécula de coenzima A que está libre en el citoplasma para agregarle al acetil. Pues bien, hasta ahí se obtendría el primer sustrato en el citoplasma, que es la acetilcoenzima A. Luego, yo les dije que para poder alargar la cadena de ácidos grasos se necesitaba de otra molécula, que era la malonilcoenzima A. Entonces, se va a sacar de igual forma mayor cantidad de acetilcoenzima A para formar malonilcoenzima A. Y veamos cómo se produce esto. Primero, vean que también en el citoplasma existe una enzima dependiente de vitamina B8, que es la enzima biotina. Esta enzima, cuando se le junta un radical carboxílico por acción de este ATP y del bicarbonato, lo que va a generar es que se produzca la acetilcoenzima A carboxilasa. Y esta enzima tiene la capacidad de convertir la acetilcoenzima A de 2 carbonos en una molécula de 3 carbonos llamada la malonilcoenzima A. Entonces, ya tendríamos el segundo sustrato en el citosol para la síntesis de ácidos grasos, que es la malonilcoenzima A. Recuerden, esta malonilcoenzima A depende de la acetilcoenzima A. Por lo tanto, se necesita sacar varias moléculas de acetilcoenzima A para que se convierta en malonilcoenzima A. Y luego, el siguiente sustrato habíamos dicho que era el NADPH, o mejor dicho, el NADP reducido. Y este NADPH reducido se obtiene de la vía de la pentosa, específicamente de la primera fase de la vía de la pentosa, que es la fase oxidativa. Entonces, recapitulando, el objetivo del primer paso de la acumulación de sustrato es llevar estas tres moléculas, acetilcoenzima A, malonilcoenzima A y NADPH o NADPH reducido, hacia el citoplasma para que la enzima pueda formar una molécula de ácido graso. Pues bien, ahora veamos cómo es la síntesis de ácidos grasos. En este caso, aquí les presento a la enzima encargada de realizar o de formar los ácidos grasos, que es llamada complejo multienzimático de sintetasa de ácidos grasos, o simplemente sintetasa de ácidos grasos. Se llama complejo multienzimático porque, como pueden ver, posee 7 cabezas, es decir, 7 enzimas, que cada una de ellas tiene un sitio activo, por lo tanto va a catalizar las reacciones. Pero de manera esquemática, para poder entender mejor esta enzima, lo vamos a representar con este gráfico, que está en la parte inferior. Además, vean estas dos porciones que existen en esta enzima, que se llama el ASP, que prácticamente es un transportador. Lo que pasa es que esta enzima, al ser tan grande, necesita que los sustratos vayan de manera ordenada, y por lo tanto, la proteína que se encarga de presentarlos uno a uno a cada cabeza a las moléculas que ya están en el citoplasma para la síntesis de ácidos grasos es el ASP. Por lo tanto, va a tomar una molécula y lo va a presentar primero a la primera cabeza, luego a la segunda, luego a la tercera, y así sucesivamente para ir formando los ácidos grasos. Entonces, habíamos dicho que para la síntesis de ácidos grasos se necesitaba de moléculas en el citoplasma. En primer lugar, habíamos dicho que se necesitaba la acetilcoenzima A de 2 carbonos en el citoplasma y también la malonilcoenzima A de 3 carbonos en el citoplasma. Luego necesitábamos el complejo enzimático, que era la sintetasa de ácidos grasos. Entonces, esta enzima, al ser tan grande, va a tomar una porción, en esta porción superior representada por el círculo rojo,
a la acetilcoenzima A. Y aquí en la parte inferior representada con color verde a la malonilcoenzima A. Entonces, al tomar estas dos moléculas, lo que va a hacer es que genere una reacción. Es decir, va prácticamente a fusionar las dos moléculas, obteniendo una molécula resultante que se llama acetilmaloniloenzima de 5 carbonos. Es decir, esta molécula de 2 carbonos, cuando se junta con la malonilcoenzima de 3 carbonos, forma una molécula de 5 carbonos. Para formar esta nueva molécula, se han liberado de cada molécula anterior una coenzima A, y las enzimas que generan esta liberación de coenzima A para la acetil es la acetiltransasilasa, y para el malonil la enzima que le quita la coenzima A es la maloniltransasilasa. Luego vean lo siguiente, que acá dice acetilmaloniloenzima. Se refiere a enzima porque la molécula aún continúa adherida al complejo multienzimático. Como les decía, las moléculas eran tomadas por una proteína, ¿no? Una proteína llamada ASP, que era la transportadora y que le iba presentando por cada cabeza, o mejor dicho, por cada enzima, para que se vayan sintetizando los ácidos grasos. Por lo tanto, lo que va a pasar ahora es que este acetilmalonilo, que aún continúa unida a la enzima por esa proteína transportadora, va a ser presentada a la otra cabeza, o mejor dicho, a la otra enzima, que es la 3-cetoacetil-sintasa, para generar una nueva molécula de 4 carbonos, que se llama acetoacetilenzima. Se dice enzima porque aún continúa unido al complejo enzimático, recuerden. Además, en esta reacción se libera una molécula de CO2. Luego, la reacción continúa y la proteína transportadora presenta al acetoacetil con la enzima reductasa para formar el 3-hidroxiacetilenzima. Y esta enzima reductasa, como todas las reductasas, lo que va a hacer es, en este caso, va a utilizar el hidrógeno procedente del NADPH, ¿no? El NADPH obtenido en la vía de la pentosa, para quitarle sus hidrógenos y dejarlos como un NADP oxidado. Luego, la reacción continúa y este 3-hidroxiacetilenzima de 4 carbonos se va a convertir en la molécula enzima acilo 2,3 insaturado de 4 carbonos. Esta reacción es catalizada por una hidratasa y en esta reacción se pierde una molécula de agua. Luego, la reacción continúa para formar esta molécula que se llama el acilenzima de 4 carbonos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta reacción ha sido catalizada por una enzima llamada enoil reductasa, en la cual, al intervenir una reductasa, lo que va a hacer es gastarse el NADPH, o mejor dicho, el NADP reducido, para oxidarse. Hasta aquí se ha formado una molécula llamada acilenzima. Como les había comentado, el término acil significa que hay la presencia de un ácido graso. En este caso sería un ácido butírico porque tendría 4 carbonos. Y enzima significa porque aún continúa unido al complejo enzimático. Luego, una vez que se ha formado el acilenzima, lo que va a ocurrir es que esta molécula de 4 carbonos va a tomar la posición en el complejo enzimático del acilenzima. ¿Para qué? Para que esta nueva molécula de 4 carbonos se le agregue un malonilcoenzima A y se produzcan todas las reacciones por parte de las enzimas que forman el complejo sintetasa de ácidos grasos para agrandar la cadena. Y en ese caso ya no se tendría un acilenzima de 6 carbonos. Y así sucesivamente para ir agrandando la cadena de ácidos grasos. Para entenderlo mejor, veamos todo esto con un ejemplo para formar ácido butírico. El ácido butírico era un ácido de 4 carbonos. Entonces, de igual forma, tomábamos una acetilcoenzima A y una malonilcoenzima A. Estas dos moléculas eran fusionadas o reaccionaban por acción del complejo enzimático, ¿no? Por la acción del complejo enzimático sintetasa de ácidos grasos, y uno a uno iba siendo presentado
a las cabezas de este complejo enzimático para formar butiril ACP de 4 carbonos. Butiril, ¿por qué? Porque tiene 4 carbonos. Y ACP porque se encuentra esta molécula unido al transportador del complejo enzimático. Luego, este butiril ACP, como tiene 4 carbonos y si se quiere formar un ácido graso de 6 carbonos, esta molécula va a tomar la posición del acetilcoenzima A para que reaccione ahora este butiril ASP con malonilcoenzima A y se den nuevamente las reacciones con las enzimas ya mencionadas, ¿no? Con la sintasa, luego con la reductasa, luego con la hidratasa, finalmente con una reductasa para formar un ácido graso, un ácido con 6 carbonos. Entonces, aquí también les traigo un ejemplo de cómo se sintetiza ácidos grasos más grandes. Como les decía, ¿no? Todo inicia a partir de un acetilcoenzima A que reaccionaba con un malonilcoenzima A de 3 carbonos. Y todo esto era catalizado por el complejo enzimático sintasa de ácidos grasos para formar un butiril ASP. Luego, este butiril tomaba la posición del acetilcoenzima A y reaccionaba con un malonil para formar ahora un ácido graso de 6 carbonos, que era el ácido caproico, ¿no? Pero como aún sigue unido al complejo enzimático, se le denomina caproico ASP. Y así sucesivamente va a ir reaccionando las moléculas para formar en un primer lugar caprílico ASP, luego cáprico ASP de 10 carbonos, luego láurico ASP de 12 carbonos, luego un mirístico ASP de 14 carbonos y finalmente un palmítico ASP de 16 carbonos. Entonces podemos decir que la enzima ha catalizado 7 reacciones, ¿no? Es decir, el complejo sintasa de ácidos grasos o sintetasa de ácidos grasos ha catalizado 7 reacciones para que a partir de estas dos moléculas obtener un ácido graso de cadena larga de 16 carbonos. Sin embargo, este palmítico ASP aún permanece unido a la proteína. Por lo tanto, la única forma de que se libere y genere un palmitato, es decir, que sería un ácido graso libre, es que la última cabeza, o mejor dicho, la última enzima que forma parte del complejo enzimático, lo libere. Y esta enzima se llama una tioesterasa. Y para liberarlo, lo que va a gastar es una molécula de agua. Entonces, si hacemos el conteo de cuántas moléculas han intervenido, prácticamente podemos ver que en la primera reacción han intervenido 2 NADs, se ha liberado un CO2, se ha liberado una molécula de agua y se ha liberado 2 moléculas de coenzima A, producto del acetilcoenzima A y del malonilcoenzima A. Luego, en las siguientes reacciones, solo se va a liberar por cada uno una coenzima A, como se puede ver aquí. En la tercera, en la cuarta, en la quinta reacción, en la sexta reacción y en la séptima reacción. Luego, esta molécula de agua que se había liberado aquí se vuelve a gastar por parte de la tioesterasa. Por lo tanto, solo como balance final podemos decir que se ha obtenido, se ha obtenido, producto de esta reacción para formar palmitato, 2 moléculas de NAD, se ha liberado una molécula de CO2 y una molécula de coenzima A. Entonces, si hacemos un balance general de qué moléculas han intervenido para formar palmitato, decimos lo siguiente. Se ha arrancado con una acetilcoenzima A que tenía 2 carbonos. Luego se han agregado 7 malonilcoenzima A, ¿no? Cada uno de 3 carbonos, como se ve aquí. 7 malonilcoenzima A. Luego se han utilizado 14 NADPH, porque si recuerdan, el complejo enzimático tenía sus enzimas, específicamente las reductasas, la cual gastaba o oxidaba al NADPH para convertir en NAD oxidado. Finalmente el resultado era un palmitato, 7 moléculas de CO2, 6 moléculas de agua, porque esta molécula de agua que se había obtenido se gasta nuevamente. Se liberan 8 moléculas de coenzima A porque al inicio se han liberado a partir de acetilcoenzima A y del malonilcoenzima A 2 moléculas de coenzima A. Y todas estas moléculas de coenzima A van a ser liberadas nuevamente al citoplasma para que puedan ser utilizadas por otras moléculas en otras vías. Y finalmente tenemos, ¿no?, los 14 NADP oxidados.
Hasta ahí hemos visto cómo se forma el ácido palmítico. Y prácticamente nuestro organismo solo tiene las enzimas necesarias o la capacidad para formar un ácido graso de hasta 16 carbonos, que es el ácido palmítico. Sin embargo, nuestro organismo necesita la presencia de otros ácidos grasos más complejos, por ejemplo, el palmitoleico, el ácido esteárico y el ácido oleico. Sin embargo, estos no lo puede sintetizar de manera directa nuestro organismo. Por lo tanto, la única forma de obtener estos ácidos grasos es de dos maneras. Uno, que a partir del ácido palmítico se dé una modificación de este ácido graso y se obtengan estas tres moléculas. La otra opción es que de manera directa haya un aporte en la dieta para obtener estos ácidos grasos, es decir, consumir alimentos que tengan ácido palmitoleico, ácido esteárico y ácido oleico. Y aquí en la parte inferior se encuentran los ácidos grasos que de ninguna forma se pueden sintetizar en nuestro organismo. Por ello son considerados los ácidos grasos esenciales, como el ácido linoleico, el ácido linolénico y el ácido araquidónico. El ácido linoleico y el ácido linolénico son considerados también omega 3. Ahora veamos cómo podemos modificar el palmitato. Pues bien, aquí tenemos la membrana mitocondrial externa y tenemos la enzima tioquinasa que se encuentra en esta membrana. Entonces, si hemos obtenido un ácido graso libre, en este caso el palmitato, cuando se enfrente a la enzima tioquinasa, lo que va a suceder es que se va a activar. Y para activarse se necesita de una molécula, que es una coenzima que ha sido tomada del citoplasma para que se junte al ácido graso libre, en este caso el palmitato, para formar el acilcoenzima. Como les decía, acil significa cualquier ácido graso. Sería un acil unido a una coenzima, es decir, un ácido graso activado. En este caso, se ha gastado una molécula de ATP y se libera un AMP y una molécula de pirofosfato. Si tomamos el ejemplo de cómo es que específicamente el palmitato se activa, vemos que el ácido palmítico se va a convertir en palmitilcoenzima A por acción de la enzima tioquinasa, en el cual, como les decía, le va a agregar una coenzima A para poder activarse. Entonces, finalmente se tiene en el citoplasma palmitilcoenzima A, y a partir de este palmitilcoenzima A vamos a poder sintetizar ácidos grasos más complejos. Entonces, este palmitilcoenzima A que se había formado en el citoplasma se va a dirigir hacia los órganos, o sea, las organelas de la célula donde se puede hacer la modificación del palmitato. Estas organelas son o el hígado, estas organelas son la mitocondria o el retículo endoplasmático. Entonces, en estas organelas, la mitocondria y el retículo endoplasmático, se encuentran las enzimas que van a catalizar esta reacción, es decir, formar o insaturar al ácido graso para obtener ácidos grasos relativamente esenciales como es el palmitoleín coenzima A. Y esta reacción es catalizada por la desaturasa, en la cual va a gastar una molécula de oxígeno y un NAD reducido para liberar un NAD oxidado y dos moléculas de agua. De tal forma que ya se obtiene el palmitoleoil coenzima A, que es un ácido graso insaturado, que ya está listo para utilizarlo en los diversos requerimientos de la célula. Del mismo modo ocurre con el estearoil coenzima A, que tiene 18 carbonos, por acción de la desaturasa se va a convertir en oleoil coenzima A, es decir, un ácido graso activado de 18 carbonos. Y bueno, muchachos, eso sería todo. Muchas gracias.